Hola, ¿qué tal? Muy pero muy requete, muy buenos días, mis amores. Ya estamos listos, conectados en esta transmisión en vivo. Pues ya saben que la Universidad del Conocimiento y el Amor es UNCOA, esta sede que nos da la oportunidad de contactarnos contigo, transmitir contigo la enseñanza de el conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues ahora estoy a través de, otra vez en el carro, pero ahora estoy transportándome hacia otro lado. Y dije, bueno, pues es que yo soy un COA. Y si yo soy un COA, donde quiera que yo estoy, yo puedo compartir contigo para no perder esta conexión de mente a mente que hacemos todos los días en estos diálogos de enseñanza a través de nuestro conocimiento en la experimentación de misma, en la experimentación de cada día a través de esa enseñanza maestra que te hemos venido enseñando cada vez, a que tú puedes contactarte, como decía el maestro Jesús, que llegará el día en que podremos estar haciendo un diálogo de mente a mente, de pensamiento a pensamiento, y ese ha llegado el tiempo en que la Universidad del Conocimiento y del Amor se ha dado a la tarea de enseñarte cómo puedes hacer estos diálogos, cómo puedes hacer esta conexión de mente a mente y que entonces tú puedas hacerlos desde tu hogar, donde quiera que estés. Y nos hemos dado la tarea de hacer unas transmisiones en vivo cada primer domingo del mes después de la conferencia maestra. Anunciamos que cada primer viernes del mes se te enseñan estas mecánicas con las que nosotros como institución podemos resolver la problemática de todo hombre, mujer o niño, para que sepa el por qué piensa como piensa, por qué siente como siente y por qué es como es. Entendiendo esto, de el por qué pienso como pienso, por qué siento como siento y por qué soy como soy, tú puedes volver a reformarte, volver a reeducarte, volver a darle forma a imagen y semejanza a tu vida. Y desde ahí entonces sí hay seres moldeables, la personalidad es moldeable y que entonces todo suceso, acción y cosa puede ser cambiado en tu vida. Solamente te faltaría un ingrediente muy importante, que sería la voluntad. Y la voluntad entonces, como bien decían las escrituras o nuestros maestros, la voluntad mueve montañas. Si nosotros tuviéramos la fe, aunque fuera al tamaño de una montaña, y le dijeras a la montaña, muévete, la montaña se movería. Y nosotros somos esa montaña. Nosotros somos esa personalidad que con esa voluntad y con ese poquito aliento de vida pudiéramos decirle muévete y hacer los cambios necesarios, no estar estáticos, porque el movimiento y el cambio está constantemente, todo se está moviendo cada día de tu vida. En el mismo universo nada está estático, por eso decimos constantemente que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad del Padre. No eres tú quien puede decidir o no. La voluntad del Padre está en ti, siendo el Dios manifestado dentro de ti, siendo la divinidad manifestada dentro de ti. Entonces es con tu voluntad con que se mueve todo lo que acontece a tu alrededor. Y tú tienes que aprender a discernir eso, tienes que aprender a usar las herramientas que tienes en ti, para favor y beneficio tuyo. Y a partir de ese concepto, de ese conocimiento y de esa comprensión, darte cuenta que tú eres el arquitecto de tu propio destino, que no hay nada afuera, que en las circunstancias no deben de moverte, que no te debes convertir en un ser circunstancial, sino en un ser planeado, en un ser con una planeación, y cada día hacer de un día la maravilla de la maravilla, tomando en cuenta que cada día tienes la oportunidad de resarcirte y de ser mejor. Y esa es una gran travesía, ese es tu libro de la vida, y que tú cada día vas siendo una hoja en blanco que vas escribiendo a través del diario vivir, ese diario de tu vida, y que en el análisis exhaustivo de ese diario vivir tú pudieras resarcirte, corregirte y eliminar de ti todo aquello que has venido cargando como lastres, y que muchos de vosotros llamas las cruces que vas cargando, que crees que son las culpas,
crees que tienes que aprender a vivir de tal manera donde esa cruz y esa culpa y sufrimiento lo conviertes precisamente en eso, en un sufrimiento que no te consideras merecedor de ser feliz. Y no, naciste para ser feliz, naciste para conquistarte precisamente todas esas animadversiones, todas esas tristezas, todas esas desafortunas y lograr la felicidad que tanto anhelas. Pero los criterios, las normas, las creencias y las formas te han hecho sentir y pensar que no eres merecedor de una paz, de una gloria o de una felicidad. Y sí somos merecedores, sí eres merecedor de ello y te la tienes que creer, basta que tú te la creas para que eso se dé. Y bueno, ya tengo conectados a Berta Quesada, a Sandra Puente García, a Alicia Vázquez, Pera de Anaya, dice hola, muy buena día, buena vida, yo soy un koal, hashtag, ves, Solecín Rincón también, saludos, gracias por estar conectados. Yo aquí los voy a ir leyendo para podernos ir formando un diálogo de aprendizaje. Y entonces que no hay mayor libro de estudio, no hay mayor libro de filosofía, no hay mayores escrituras para poder aprender que tu propio libro de la vida. Yoli Martín, bienvenida. Es tu historia. Yo le decía este día de ayer a una pareja que tienen una primera hija y es una niña muy pequeña, tiene ya 6 meses y nació prematura y tienen mucho miedo de cómo educar a esa niña. Y entonces decía que cuál era lo más conducente para educarla. Yo les decía que lo primero para educar a un niño era el amor, obviamente, el amor que le tengas, el trato que le des y que entonces que el amor no te pierda. ¿Por qué que el amor no te pierda? Porque en ese amor que les tienes a los hijos y entonces terminas cediendo y concediéndoles y terminas siendo tú el educado a imagen y semejanza de lo que el hijo desea de ti y no tú tomando el control de las riendas de tu hijo. Y les decía que también, a referencia de este libro de la vida que cada uno tenemos y que es cada día una hoja en blanco en la que pudieras escribir, que yo pues lo que siempre les he dicho a ustedes, que sería muy padre poner a un niño o a una niña que haya recién nacido, desde que naces, hacerle su diario de la vida, para que en el diario vivir, escribir en cada página en blanco de cada día, con qué sentimiento, con qué emoción fue generado, fecundado incluso, y cómo ha sido su trayecto de vida durante cada día, porque entonces con eso tú también te vas observando cuál ha sido tu sentimiento y tu emoción a la hora de tratarlo. Algunas mujeres platican y en su experiencia personal les ha dado eso que le llamas una depresión posparto. Y en esa depresión posparto ha habido quienes que llegan a tener hasta un rechazo por sus hijos. No tienen la paciencia o la tolerancia de poderlos atender porque no se logran comprender en este cambio tan radical que sufre no solamente el cuerpo físico, sino mental, donde ya tu vida es cedida a cambio de la sobrevivencia y la vida de un nuevo ser. Entonces es 100% real que tú das tu vida a cambio, madre, padre, a la vida de un nuevo ser. Y eso te causa también conflictos y confusión y estragos mentales de ¿ahora qué hago? Tu vida ya no te pertenece. Cedes tu vida a cargo del cuidado de un nuevo ser. Y eso es lo que, el no entender eso, el ver los cambios físicos en el cuerpo, las emocionalidades que también cambian por el sistema hormonal en que se adapta, el nuevo ritmo de vida al que te tienes que adaptar, porque no es lo mismo traerlo en el embarazo y qué bonito y lo cargas para donde vas, porque es una parte dentro de ti, una conexión más, a que cuando ya sale
pues ya tiene una vida propia, ya es un ser que tienes que cargar, que tienes que aprender a entender y comprender, que lo tienes que empezar a interpretar, incluso qué siente cuando puja, cuando balbucea, cuando llora, y tienes que empezar a hacerte una extensión de un ser contigo, y entonces a ver una conexión. Y hay una conexión primaria que es una conexión vibracional que yo les comentaba a esta pareja que te digo, que no importa que tú le estés hablando constantemente a ese niño o a esa niña, porque no es que digas, ay, ¿para qué le hablo como loco, como loca, como merólico, si no me va a entender? Sí te entiende, no te entiende en el lenguaje tácito, explícito o literal como tú le estés hablando, pero sí te logra entender, porque a la hora de hablar estás emitiendo una vibración, de lo cual ya hemos hablado mucho, de que existe una vibración. Entonces, en esa vibración, claro que te va a entender por vibración, y sobre todo a mamá, porque fuiste la que lo traías cargando 9 meses contigo, y es con la primera que hace esa interconexión, esa conexión interpersonal más bien. Y entonces esa era la sugerencia, que le hicieran un diario para ver todos los cambios emocionales de ese niño en la formación de la personalidad, de su desarrollo cognitivo y psicológico y social, que poco a poco va a ir manifestando, porque ya naces con una personalidad heredada a través de la genética de padre o madre, y que esa personalidad la va a ir moldeando o modificando en su etapa de desarrollo cognitivo a través de la conexión que vaya haciendo a la medida que va creciendo y va conectando con lo que va viendo, para ir ubicando a esta figura es papá, esta figura es mamá, este es mi hermano menor, este es mi hermano mayor, este es el abuelo, esta es la abuela. Entonces va conectando, y a medida que tú le vayas hablando, entonces también tú te vayas manifestando en qué emocionalidad te estás dirigiendo y cómo te estás conformando. Y eso serviría para ambos, porque entonces a ese niño, a esa niña, cuando va creciendo, y si tú no logras educarle bajo una ley y una norma de principios y valores universales, cuando el amor te pierde, y ese niño aún a su corta edad, siendo un infante de meses o apenas creciendo, empieza a chantajearte, a manipularte desde el llanto. El bebé, desde el primer llanto, cuando tú corres a abrazarlo y ni siquiera quieres que emita otro llanto más, y luego se lo quitas al papá, ay, quítate, no lo sabes callar, y desde ahí él empieza a hacer una cognición de saber a quién lo está educando, y entonces tú, al hacer ese movimiento brusco con la pareja o con padre o madre, ya le estás enseñando que quién puede mandar. Entonces él aprende a que cuando yo hago o emito un ruido de tal manera, mamá se desespera, y entonces yo puedo controlarla a ella en lugar de a mi papá. Entonces tú no te fijas y no te das cuenta que desde siendo un infante tú ya le estás educando, le estás acrecentando esa personalidad con la que nace. Entonces sí, es interesante por eso hacerles el diario, para que tú cuides todos esos detalles. Yo decía también que incluso aunque sea un infante de 2, 3, 4, 5, 6 meses, nunca contradecirse los padres ante el hijo, porque también la vibración se siente. Entonces cuando tú ves a uno de los dos y no te parece algo y te dices, no, déjala, está chiquita, no, déjala, no lo hagas eso, el niño está conectando y dice, puedo hacerlo. Entonces te pasa esto que a mí me pasó a corta edad. ¿Te acuerdas, Galdino? Aquí viene Galdino, es el chofer asignado. Hola, o designado. ¿Qué tal? Saluditos. Entonces, cuando teníamos a Priscila de chiquita, ¿te acuerdas? Oh, sí. Priscila se subía a los sillones y a pararse y como a brincar. Y entonces yo le decía, Priscila, no, los sillones son para sentarse, hija, siéntate. Entonces la iba y la sentaba, y yo me resbalaba en el... Hasta eso que muy educada, La Priscila, mi amor, te amo. Él la maleducaba. Te amo, Prisi, mi amor. Él la maleducaba, porque les voy a decir, porque entonces yo pasaba todo el día con ella, y entonces incluso cuando estaba haciendo de comer, ella la ponía yo a ver las caricaturas,
y ahí se ponía a jugar y viendo caricaturas mientras yo cocinaba, y yo volteaba a ver qué está haciendo, pues cuidándola, pues estaba chiquita, y entonces de repente yo volteaba y ella ya estaba otra vez parada en el sillón, pero cuando yo volteaba ya se iba deslizando y se sentaba, ¿sí? Y entonces yo decía, ay, te estoy viendo, y jugaba con ella. ¿Qué pasa cuando en un momento se me ocurre, vamos a visitar a una familiar de Galdino, y tú sabes que la familia somos muy dados a maleducar? Sobre todo yo les decía a esta pareja que los abuelos y los tíos somos para consentir a los hijos, porque es notable la jerarquía de que para educar está papá y mamá. Solamente es la jerarquía que tienen el don, el control y el mando de sus hijos. Si tú permites que alguien más de la familia los eduque, pues entonces sabes que va a haber una mala educación, porque a más de a uno no va a haber una obediencia. Entonces desde ahí es muy complejo educar desde los principios y valores, también tomando el nivel del concepto de jerarquías. Total que con esto de Priscila fuimos a visitar a ese familiar, y entonces la niña pues ya en confianza y las presenta, miren mi ahijadita, y pues como siempre la tenía, ya la conocían. Yo la tuve casi desde recién nacida hasta 4 años de edad. Entonces ay, qué bien, y chalala, pues ándale, que siéntense, y ahí estamos en la sala, y de repente ve un sillón solo y corre a subirse y pararse en el sillón. Entonces yo le digo, no, Priscila, acuérdate que los sillones son para sentarse. Y entonces pues ya volteé y me ve, y ya iba Chanita bajándose, pero se le ocurre decirle a nuestra familia, no, déjala, está chiquita. Pues ya valió. En ese momento la niña dijo, los sillones son para sentarse. Le dije, no, ella ya sabe que los sillones son para sentarse, ¿verdad, Priscila? Como, siéntate. Y entonces me dijo, ¿en tu casa sí? Como ahí ya le habían dado permiso. Entonces por eso te digo que son chicos, pero están haciendo una cognición, no son tontos, no son sordos, no son ciegos. Tú accionas en tus hogares pensando que los niños son tontos, ciegos, sordos y mudos. Te peleas con la pareja, haces situaciones que crees que no te están oyendo, que no te están poniendo atención, pero tienen una vibración y una capacidad de inteligencia tan amplia que pueden estar haciendo una cosa que están aparentemente distraídos, pero todo están absorbiendo. ¿Por qué? Porque es una facultad que se tiene precisamente porque están en el desarrollo cognitivo, conectando y desarrollando su cerebro para relacionar algo, y también en su desarrollo psicológico. Entonces es cuando las capacidades y potenciales están desarrollados a un potencial más alto y tú no te das cuenta. Entonces te peleas con tus parejas, haces cosas que crees que no se dan cuenta, y de repente son los primeros que te balconean. Llegas con la abuela, llegas con la tía, llegas con el amigo y hasta con el enemigo, y ¡ay, mi mamá estaba diciendo esto de ti! No, pues ya no hayas dónde meter la cara de vergüenza. Y entonces yo decía que los niños, porque sean cuerpos chiquitos y sean unos infantes, no quiere decir que así se van a quedar y que no tengan esta capacidad de escucharte, de entender y comprender, sino que son almas viejas en cuerpos pequeños. Entonces tú les debes de hablar como hablarle a cualquiera, para que ellos entiendan y empiecen a desarrollarse y hacer una mejor cognición, y entonces llevarlos a través de la guía del valor de la gratitud y el valor de la obediencia, para que entonces sea la jerarquía, padre o madre, quien ellos respeten. Y sobre todo, nunca educar al hijo ante la mentira, nunca. Ya no es tiempo, mis amores, estamos en tiempos diferentes donde el movimiento y el cambio está constante, te decía al inicio. Todo se está moviendo, todo está en movimiento, y lo que ayer fue, hoy no es, y lo que hoy es, mañana no será, y la manera que a ti te educaron ya no funciona para educar a tus hijos. Mas sin embargo, los criterios, las creencias y las ideologías y las formas te hacen seguir y repetir patrones de educación y conducta que después no te funcionan con tus hijos, y hace de esto familias disfuncionales. Por eso digo que así como a ellos, o así como a ti, siempre te sugiero hacerles un diario para que
si no lo sabes educar, porque todos estos movimientos aparentemente inofensivos de déjala, está chiquita, de ay, no le digas nada, dámela, no la puedes callar, todas esas situaciones que parecieran inofensivas hacen una marcación en tu vida, ya la hizo en ti y tú la haces en tus hijos, y ese es el desarrollo de la personalidad y el cambio que empieza a dar de recién nacido. Ya nace con una personalidad, pero con esta educación nueva que tú le vas a dar, habiendo formado una nueva familia con una carga genética de un padre y de una madre, y habiendo tenido ahora este nuevo hijo, es una nueva experiencia, una nueva experimentación, una nueva vida humana, que entonces tú le cambias criterios y cosas y dices, no quiero que mi hijo sea como yo fui, no quiero que a mi hijo le pase lo que yo fui. Y ahí fue donde, como dicen en mi rancho, la puerquita torció el rabo, porque a raíz de ese pensamiento cambiaste la educación en las generaciones. Y por eso te decía el día de ayer que en mis tiempos se saludaba a los abuelos, a los sacerdotes y a los padrinos de besar la manita, y nosotros, en por qué no querer que sean como nosotros fuimos, cambiamos los sistemas en ese movimiento y cambio, en el derecho de la libertad que tenemos del ser, y entonces los educamos saludando de beso, de abrazo o ya no de beso en la mano. Así a tus hijos, en ese deseo de que no querer que sufran lo que tú sufriste, en que no ser lo que tú fuiste, cambiaste los modismos y las formas, y ahora tenemos muchos jóvenes ninis que ni quieren estudiar y ni quieren trabajar. ¿Y quién los hizo? En tu hogar. Y entonces, para poder nosotros hacernos conscientes y tener ese motor importante que sí tenemos, pero nos hace falta hacernos conscientes, es la voluntad. Si ya naciste de tal forma y si ya eres de tal forma y tuvieras ese diario vivir en esa hoja en blanco de cada día con día, escribir en ese libro de tu vida, darte cuenta que si cometes un error, no cometerlo más, pudieras hacer cuantos cambios necesarios tuvieras que hacer en ti para no sufrir estragos, resentimientos, enojos, molestias, tristezas, depresión, miedos, angustia, o llevarlo a extremos como enfermedades mentales o trastornos mentales. Entonces es interesante que desde ya empezar a hacer esos diarios, y nunca es tarde, no importa la edad que tengas, si tienes un mes, 10, un año, 20 años o 50, el momento es aquí y ahora. Puedes empezar hoy a hacer ese tu diario de la vida, como viendo cada día cómo te levantaste, con qué animosidad o con qué animadversión, para darte la tarea de que no es la manera ideal del ser y estar. La manera ideal de una divinidad creyendo y siendo el Dios manifestado a través de ti es vivir en equilibrio, en paz, en armonía, en el contento, en el gozo constante, disfrutando cada momento de ser y estar, agradeciendo todo lo que somos y tenemos. Y si tienes mucho, agradecerlo mucho, y si tienes poco, agradecerlo poco, porque siempre va a haber alguien que tenga más, pero siempre va a haber alguien que tenga menos, y tú tienes la medida justa, porque la medida justa es que tienes lo que necesitas para aprender, comprender y ser feliz. No la tienes cuando no sabes ser agradecido, cuando no sabes aprender del diario vivir a agradecer eso que tienes, y entonces eres seres resentidos, eres seres que no saben vivir, y entonces no tienes la voluntad de la observación para poder hacer los cambios necesarios, y muchos cayendo en controversias o en adicciones o en enfermedades, pues necesitas ya una ayuda personal, donde te ayuden a ubicar todas estas piezas del rompecabezas y entonces volverlas a encajar para volverte a reeducar. Y si tú estás dispuesto y acudes a nuestras asesorías personalizadas, eso es lo que se te enseña. ¿Para qué? Para reeducarte, y entonces que tú solo puedas volver a tomar las riendas de tu vida y puedas tú empezar a ser tu propio hijo, tu propia hija, tu propia madre y tu propio padre, y educarte. Y más aún, si tienes a cargo una familia, pues
pues ser un buen educando, un buen educador, un buen padre, un buen tutor. A ver, aquí tengo a Yoli Martín que nos está diciendo algo. Dice, a ver, ¿dónde los leo? Pues es que Yoli dice, ¿sabes? En mi caso lo más duro fue el darme cuenta la gran responsabilidad que implica el ser la mamá cuando yo no sabía ni cómo guiarme yo. Sí, por eso te digo, Yoli, que por eso viene esa situación que le llaman depresión posparto. Hay muchas mujeres, y me ha tocado vivir de cerca con alguna de ellas, que incluso quieren atentar contra su vida o la vida del infante, porque lo culpan de esa emocionalidad o se culpan de no poderlos amar libremente porque sienten un rechazo y entonces no te educan. Dice, bueno, me decían que qué bonito el embarazo y que qué bonito tener un hijo, pero nunca me enseñaron qué se siente cuando sale el hijo. Desde ahí el trauma posparto, o sea, no hay nadie que te lo pueda explicar más que el sí mismo, quien lo va viviendo, y por eso cada uno va hablando de sí mismo como le va en la feria, y por eso son estos diálogos, porque hablas a través de la experiencia del conocimiento de sí mismo. Yo no te puedo decir qué se siente después de tener un parto porque nunca lo he tenido, pero sí puedo saber qué se siente después de una operación, de una recuperación, y que yo digo, ¿cómo le hacen? Mis respetos todas las que se operan por estética y por gusto. Si yo por una situación de necesidad dices, no inventes. Entonces cada quien tiene que vivirlo para poder agarrar de ello una oportunidad de aprendizaje, cosa que tampoco nos enseñan, a ver la vida como una escuela y saber que es a través de un dolor, de un maltrato, es la mejor tablita o el trampolín para poder tú resolverte y resurgir. Entonces de ahí viene la animadversión, la inconformidad, el enojo, la molestia, el rechazo. ¿Por qué? Porque hace afín a una carga genética de una personalidad con la que ya naciste, que precisamente entonces desde ahí viene otra historia, donde ya naces para conquistar precisamente esa carga genética, porque eliges a ese padre y a esa madre precisamente para que te dé las condiciones idóneas para no olvidar aquel plan de vida que veniste a resolver en ti. Entonces todo eso, yo digo, nos lo deberían de enseñar desde la primaria, desde la doctrina, y entonces para podernos dedicar en la vida a conquistarnos a sí mismos, y que mientras no hay más, si está la Universidad del Conocimiento y el Amor, y a la edad que tú hayas llegado, nunca es tarde, cada día se puede volver a empezar. Sandra Puente García dice, muy buenos días, qué linda maestra, excelentes temas, gracias. Sandra dice, así yo, mi hija desde nacida lloraba mucho y yo me desesperaba y me decía el pediatra, ella la está manipulando, y desde ese momento la dejé que llorara mientras que ella estuviera bien comida, y fue el remedio. Sí, claro, es que ya solamente cuidándola, dice, y ella es ahora, a ver, ya se me movió, nacida lloraba desde mientras fue el remedio. Ahora ella es una adolescente, pero ella es perceptiva. Es que ese es el punto. Por eso lloraba desde niña y por eso te empezaba a manipular. Y por eso digo que les hagan el diario, porque ahí va lo peor de lo peor, que la mayoría de nuestros niños, por lo mismo, por la evolución del movimiento y el cambio, están siendo altamente perceptivos, casi 100% de los niños. Y entonces, al desconocer tú estos fenómenos, estos factores que no son enfermedades sino capacidades, a la hora de caer en su chantaje, en su manipulación, está ejerciendo un control en ti que tú no sabes entender, y entonces acrecientas esa capacidad que entonces la psicología o la psiquiatría le llama trastorno. Por eso es importante, interesante hacer un diario y que no te saques del enfoque de el orden y la disciplina, la gratitud, la obediencia y la educación sin mentiras.
para que el día de mañana que empiece a desarrollar esta percepción, cuando te reclame por algo, le leas ese diario o ella lo lea y vea cuántas noches de desvelo le dedicaste, con cuánto amor la cuidaste, cuántas cosas tú viviste y te desviviste por ella o por él, y entonces que sepa que en verdad has sido y es un niño o una niña amada. ¿Por qué? Porque precisamente esa percepción y esos estados mentales los hacen creer que no los quieres, que no son merecedores. ¿Y por qué? Porque no logran cumplir contigo, satisfacer sus caprichitos de la percepción, precisamente. Y que entonces solamente te ocupes como madre desde que le das pecho a que él solo, como un becerrito, vaya y se acerque al pecho y él solo se acomode. Ni siquiera tú acomodarte la mama y que para que no se ahogue. Él solo, como todo animalito sobreviviente, él se va a acomodar, y ese estímulo, ese forzamiento, ese forzarse y esforzarse a colocarse de una manera correcta e ideal, lo va a hacer merecedor de ese alimento. Entonces, desde chiquitos ya deben de tener una responsabilidad de que das y ganas, de que haces y tienes consecuencias. Entonces desde ahí ya empiezas a hacer una educación que le llama la psicología conductivo-conductual, que a toda buena conducta tienes una recompensa. De otra manera, él te termina educando a ti. Tú solamente tienes que estar al pendiente de que ese hijo esté bien cuidado, bien alimentado, que esté limpio, que no esté y que no tenga ningún peligro a su alrededor. Si llora, patalea y hace berrinche, tú lo estás viendo, sabes que ya comió, sabes que ya lo bañaste, sabes que está limpio, no tiene nada. Entonces déjalo que viva su proceso, pero en el amor que crees que le tienes, no, pobrecito, y dámelo, y no lo sabes contentar, y no, que no llore, y haces una contienda contra tus parejas, contra tus familiares o con quien tienes a cargo del niño, y entonces el educador se convierte en ese niño, ese infante de 1 mes, de 2, de 3, de 10 o de 20 o 50 años, porque siguen haciendo a voluntad caprichitos, ya siendo viejos o adolescentes. Entonces dice Sandra, es perceptiva como yo y se enoja de todo y me reclama que no estoy con ella, y su hermana me la paso trabajando y no sé cómo tratarla. Es que es muy fácil, Sandra, ya no la puedes educar porque ya se nos pasó el tren, pero lo que sí puedes hacer es no engancharte, porque cuando ella te está haciendo un reclamo, tú siempre decirle, y yo te amo, hija, tú me reclamas tanto y yo tanto que te amo. Hija, si tú supieras todas las noches de desvelo que me desviví por ti, en verdad entenderías cuánto te amo. Y a cada insulto un te amo, y a cada grito un te amo. Entonces tú haces en ese mismo momento un intercambio de vibración, de una vibración negativa, cambiarla por positiva. Y entonces ella te da basura y tú le regalas flores. Sí, la intercambias. Entonces ese cumples un efecto que llamaba este psicólogo, psicoanalista, pediatra Winnicott, que la mujer, la madre, nunca es una madre mala, siempre debe ser una madre buena. ¿Por qué? Porque transforma desde siendo niño, el niño cuando llora, esa necesidad de ansiedad, tranquilidad y paz. Entonces tú sigues haciendo lo mismo, aunque ella ya sea una adolescente, ella te insulta, te reclama, te maltrata, y tú la amas, porque si tú sigues en la angustia, la tensión y la ansiedad y te enganchas con ella, no le vas a ayudar ni a favorecer, porque sabiendo más ahora que sabes y que ya sabes cómo funciona